Así que, hermanos, voy a invitar a que vayan conmigo a Mateo capítulo 25. Hoy vamos a hablar acerca de las 10 vírgenes. Todos, me imagino que, o todos, o la inmensa mayoría, ya habéis oído esta parábola, la parábola de las 10 vírgenes que Jesús habló. Es tan interesante esta parábola, hermano, porque esta parábola que vamos a estudiar, vamos a ver hoy, es la continuación del discurso de Jesús que comienza en Mateo 24 sobre la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, que qué señales habrá y cuándo será la venida, cómo será las señales que habrá en la venida, la segunda venida de Cristo. Nosotros cuando vemos en Mateo 24, el Señor hace una exposición de la iglesia en medio de la circunstancia, tanto internas como externas. Habla de reinos, habla de apostasía, habla de anticristo, Cuando llega al capítulo 25, la primera mitad, que lo que vamos a ver es del versículo 1 al versículo 13, cuando habla de las 10 vírgenes, aquí está hablando de las características y las circunstancias de la iglesia propiamente dicha. Luego vemos, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿sí? Que también sigue el discurso de Jesús. Aquellos que tienen la Biblia en colores, es decir, aquellos que tienen cada vez que Jesús habla en color rojo, vais a ver que todo el capítulo 24, 25 y también parte del 26 es Jesús hablando acerca de los últimos tiempos. ¿Y por qué nos interesa tanto, hermanos, acerca de poder comprender, poder escuchar y prestar atención acerca de todo lo que vamos a ver ahora? Porque ya estamos en los últimos tiempos, hermano. Luego vamos a ver el día, la hora. No sabemos el día y la hora, pero sí discernimos los tiempos, ¿sí? Discernimos los kairos de Dios en nuestras vidas. Hay muchas cosas que están sucediendo, hermano, y que dan indicio, apuntan a que queda muy poco, a que el Señor vuelva otra vez. Para comenzar, primero, hermanos, miren, vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto y luego vamos a ir analizando todos los detalles que tiene esta hermosa porción de la palabra para que podamos comprender en qué posición nos encontramos hoy en día. Dice así: entonces el reino de los cielos será, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Miren, cuando en el versículo 1, vamos a ir analizando versículo a versículo porque es interesantísimo todos los detalles de los cuales el Señor nos habla acerca de qué es el tiempo que nosotros nos estamos viviendo. Lo primero, hermanos, el versículo dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. Miren, la característica que está hablando aquí acerca de la iglesia de los últimos tiempos, y antes que nada yo quiero aclarar una cosa.
como estamos hablando de escatología, yo voy a ir dando una serie de detalles, vamos a ir viendo muchos detalles, las cuales yo te animo a que no sean definitivos, algunos de ellos luego los iré aclarando, pero sí que uno lo tenga en cuenta para uno estudiar, indagar y ver los tiempos que van a pasar cuando venga el Señor por segunda vez, que es el gran dilema que tiene la iglesia. Es la cronología de los sucesos que van a suceder, ¿sí? Pero aquí vamos a ir viendo de manera implícita cómo el Señor va aclarando o declarando aspectos que son relevantes, ¿sí? En primer lugar, las 10 vírgenes para el rito de boda judía no era la novia, eran las convidadas a las bodas. Punto número 1. Aquí, si bien es cierto que está hablando de la iglesia y que está hablando de la característica de la iglesia, porque dice el reino de los cielos es la iglesia, será semejante a, cuando menciona a las 10 vírgenes, aquí está mencionando a las convidadas a las bodas. Miren, quiero que vayan conmigo a Lucas. Lucas capítulo 12. Este versículo vamos a citar varias veces porque también emana muchos detalles para nuestra vida. Miren lo que dice capítulo 12 de Lucas, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Acá hay un detalle, dice que cuando el marido venga, ¿de dónde? De las bodas. Yo durante mucho tiempo pensaba que las bodas ya se habían celebrado, por lo tanto la iglesia ya había sido raptada y que luego venía a buscar ese remanente. Sin embargo, no aclara eso el texto. El texto lo que está diciendo es que las bodas han sido preparadas, no consumadas. La boda ha sido preparada y viene el marido aquí a buscar al remanente, es decir, buscar las 10 vírgenes que eran parte de la ceremonia de las bodas judías. Con el detalle de que aquí Jesús habla de la iglesia como esas 10 vírgenes. Que el marido viene. Entonces, en primer lugar, hermano, vemos que aquí la iglesia es representada por 10 vírgenes. Amén. Miren, vamos a citar varios textos en la palabra. Hoy nos vamos a ir paseando porque es innegable, o sea, no se puede hacerlo de otra manera. Así que quiero que me acompañen, por ejemplo, Apocalipsis 19, para que vayamos entrando en contexto. Apocalipsis 19, y vamos a leer del 6 al 9. Mire lo que dice. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Quiero que vayamos entrando en materia, hermanos, y vayamos poco a poco viendo cómo la iglesia es representada también por las 10 vírgenes, y que, como aquí habla, por ejemplo, dice, alegrémonos porque la esposa del Cordero se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las obras justas. Por lo tanto, aquí tenemos un detalle, y es de que la iglesia de Dios es una iglesia que ante los ojos de Dios está vestida. Por eso muchas veces dice, vestíos del nuevo hombre, el cual, como en Efesios 4:22, ¿no? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovar el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Por lo tanto, esas vestiduras vienen a representar las obras justas de los santos. Los otros días hablábamos acerca de que
en el juicio final, el juicio, seremos juzgados por nuestras obras. Y todos sabemos, hermanos, que la salvación es por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pero esa fe, como dice en Santiago, produce inherentemente obras. Esas obras son las que emanan, las que dan testimonio de que la iglesia de Cristo es justamente eso, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque se parece a su Señor. Por eso Jesús dijo, las mayores obras haréis que yo, cuando hablaba en Juan 14. ¿Por qué? Está hablando de que la iglesia, Jesús se movió en lugares muy limitados y solo los judíos. Pero la iglesia fue una explosión en Pentecostés, en donde se expandió el evangelio hasta lo último de la tierra. Y esos fieles del Señor harían obras que somos llamados a llevar. Por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que a mí no lleva fruto será echado fuera. Y yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que mire, quiero que vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 14. Y vamos a leer del 1 al 5, que dice, después miré, y aquí vamos a ver otro detalle interesantísimo. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Las aguas son las naciones, hermanos. ¿Sí? Aquí viene a representar las naciones. El ruido de naciones, que fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones. Y la voz que oí era como la de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí vemos cómo la iglesia también ha representado como esas 10 vírgenes, amén. Las convidadas a las bodas. Y las convidadas sí vienen a ser como que son, está la novia, pero detrás de la novia vienen las convidadas, de que son parte de la ceremonia y son parte. Pero miren lo que dice, estos son los que no, y fueron redimidos estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí vuelve a mencionar, como en Efesios 5, cuando dice, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, purificándola, para que sea una iglesia sin arruga y sin mancha. Punto número 1. La iglesia tiene esas características. Es una iglesia gloriosa, una iglesia que no tiene mancha, que no tiene arruga, que delante de Dios es una iglesia que está justificada, que está santificada. Amén. Y esto vamos a ir entrando en materia. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Otra característica es, miren, la palabra insensatez, porque aquí emplea 2 palabras, que de la iglesia dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Amén. Entonces vemos aquí, por ejemplo, la palabra prudente es phronosis, que quiere decir inteligente. Es una inteligencia espiritual. No es una inteligencia humana. No es una inteligencia de capacidades humanas. Es una inteligencia espiritual que es dada cuando la iglesia o el cristiano entiende las cosas del reino. Entiende las cosas del reino. Por ejemplo, miren, vayan conmigo a Efesios, capítulo 1 y versículo 8. Vamos a leer 7 y 8. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí emplea la misma palabra de prudencia, es una inteligencia espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque esa sabiduría, que es el principio de toda sabiduría, es el temor a Dios. Cuando un cristiano es inteligente, y todo cristiano de verdad es inteligente, si no, no sería cristiano, esa inteligencia te va a llevar a entender cuáles son las prioridades de la vida. Cuando tú o yo, por mucho que leamos la Biblia, y por mucho que vengamos a la iglesia, no entendemos cuál es nuestra prioridad en la vida, pues entonces no seremos inteligentes. ¿Amén? Somos necios y no estamos aprovechando bien el tiempo. Que la palabra de Dios nos enseña a ser sabios, redimiendo bien el tiempo. Eso es ser inteligente. Y el inteligente es aquel que vive para Dios. Aquel que se entrega incondicionalmente para Dios. Pero lo cierto es que la palabra insensato, que es la palabra moria, que por cierto es la raíz que deriva de moro, que significa estúpido, tonto, inepto, obtuso. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces ahora encontramos que esta iglesia tiene otra característica más, que está dentro de lo que se considera iglesia, un grupo de personas que no conocen a Dios. No conocen a Dios. Y que son personas que no comprenden. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Se acuerdan cuando dice, y el que cayó en buena tierra, este es el que oyó, entendió y llevó fruto? Esta 5 insensata oye, pero no entiende. Y como no entiende, no puede llevar fruto para Dios. Pero lo curioso es que la Biblia aquí dice que será parte de la iglesia. Parte de la iglesia. Luego vamos a ver otros detalles, hermanos, de por qué la iglesia está como está. Y yo les voy a decir que la condición actual de la iglesia está como cuando dice, ¿se acuerdan? Cuando el Señor dijo, vosotros sois la sal de esta tierra. Amén. La sal. Pero si la sal se desvaneciese, si la sal pierde su sazón, ¿qué es lo que hace? Es echada afuera y ¿qué? Hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. La iglesia actualmente está pisoteada por el mundo. Hoy cuando tú ves en los medios que tendrían que ser hombres y mujeres de Dios los que hacen una apología de todas estas corrientes que está habiendo demoníaca, de filosofía diabólica, que se están introduciendo en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en la familia, hasta en las iglesias. Tú ves ahí que la iglesia... Luego vamos a ver otro detalle interesantísimo de las características de esta iglesia. Hermano, todavía estamos intentando calentar motores. Luego vamos a entrar en materia bien de lleno y espero que con todo el amor de Dios el Señor nos pueda hoy dar una buena bofetada a nuestro ego. ¿Sí? Que podamos salir de aquí y entender, hermano, que la prioridad de nuestras vidas hoy, más que nunca, es el velar, el estar preparados. Que cuando decimos que tenemos las maletas preparadas, no significa que yo las maletas las tengo preparadas y me echo a ver la televisión hasta que vengan a buscarme. Tener preparadas las maletas significa estar trabajando para la obra de Dios. En cuanto a lo que se requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Así que, hermanos, dice que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. De la misma manera, miren, la insensatez, fíjense, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. 1 Corintios 3, 19. Miren lo que dice. Vamos a leer el versículo 18 también. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, aquí emplea la misma palabra. Si algunos, y aquí mira, lo voy a parafrasear porque este es el punto.
Si alguno se cree que conoce a Dios, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por eso, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque estas 5 vírgenes, cristianos, que no dan fruto, que no tienen aceite, que no conocen al Señor, piensan que son sabios, piensan que controlan, creen que están haciendo bien, y siempre se están justificando constantemente, creyendo que con el solo hecho de estar significa que uno es. El estar no significa que tú seas, hermano. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esa palabra insensatez es la misma que utiliza para las 5 vírgenes insensatas. Torpe, que no conoce a Dios, que no tiene, sobre todo, no tiene luz. Está carente de luz, la luz del Espíritu Santo, la luz del Evangelio. Seguimos adelante. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Miren, hermano, ¿qué significa la lámpara y qué significa el aceite? La lámpara, aquí la traducción es antorcha, ¿sí? Es una antorcha. ¿Se acuerdan? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Porque tenemos la palabra profética más segura, el cual hacéis firme el estar atento como antorcha que alumbra en todo lugar oscuro. ¿Sí? Hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Aquí, hermano, miren, dice que, versículo 3, las insensatas tomaron su lámpara, pero no tomaron consigo aceite. ¿Qué es la lámpara? Miren, el aceite es la revelación de la palabra de Dios. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de la palabra es la única que te puede llevar a la palabra del Espíritu. El Espíritu Santo, 1 de Juan, capítulo 2, versículos 19 y 20, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo que os guía, que os lleva a toda verdad. Vamos a leer 1 de Juan, capítulo 2, versículo en especial el 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque hay prudencia, porque hay inteligencia, porque el hombre espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Y esa es la característica real de estas 5, es decir, la mitad de la iglesia que representa a Jesucristo en la tierra. Y la otra mitad es aquella que podríamos decir que la lámpara es la palabra escrita y el aceite es la lámpara, es la palabra grabada en los corazones. Muchos tienen la palabra entre sus manos, pero no tienen la palabra ni aquí ni aquí. No hay luz, carente de luz, carente, no son personas iluminadas. Entonces las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon, ¿quiénes? Todas. Este versículo 5 considero que es uno de los versículos más relevantes para mí, de todo lo que estamos leyendo. ¿Cuántos, miren, las insensatas, carentes de luz, no tienen la revelación de Dios en sus corazones? Porque el único que te puede mostrar la verdad del Evangelio es el Espíritu. Porque él dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de las profecías. Porque si Dios, hermano, no entiendes el Evangelio de Jesucristo,
primero te tienes que arrepentir de tus pecados y dejar que Dios more en tu vida. Y es ahí cuando el Señor empezará a revelarnos en nuestros corazones su palabra y su verdad. No hay otra manera. Por lo tanto, cuando dice y tardándose, el esposo cabecearon todas y se durmieron. Hermano, porque tiene que ver el versículo 6, dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salía a recibirle. Quiero, en estos dos versículos vamos a resaltar varias cosas. Punto número 1, tardándose el esposo. Tardándose el esposo. Dice que se durmieron todas. ¿Quieren que les diga una cosa, hermanos? Hoy estamos viviendo un tiempo que da la sensación como que el Cristo está tardando en venir. ¿No os da esa sensación? Y a la vez, ¿no te da la sensación, hermano? Porque miren lo que dice el versículo 6. Dice, y a la medianoche dice que vino el esposo. Y esto es relevante. Porque primero, la iglesia, aquella que tiene la lámpara y que tiene el aceite, la iluminación, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Dice que se durmieron. ¿Por qué se durmieron? ¿Saben por qué? Por varios motivos. Y en cierta manera también el versículo 8 viene a explicar esto. Porque la realidad, hermano, de la iglesia de Jesucristo, ¿sabes cuál es? Que aquellos que tienen aceite porque compran aceite, tienen que compartir constantemente con los que no son capaces de comprar aceite. Y te digo una cosa, hermano, el vivir una vida en plenitud, el entender las cosas de Dios tiene un precio. Dios no te va a hacer así. Tomen. Por el solo hecho de ser hijo. Tiene un precio que pagar. Y ese precio, tú y yo estamos dispuestos a pagarlo. Pero ¿qué ocurre cuando un sector de la iglesia sí paga el precio? Sí está percibido, sí es diligente, está velando, buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que esté cercano. Amén. Pero luego, a lo largo de toda la vida, tenemos que vivir con un peso que es de aquellos hermanos que, hola Felipe, ¿qué tal? Bien, oye mira, tenemos tal actividad en la iglesia, yo te aconsejo que puedas venir porque te va a beneficiar mucho. Vamos a tener una reunión de hombres y se va a hablar cosas que te van a interesar. Y tú te lo imaginas, hago un esquema. Ay, bueno, vale, sí, ya veré si voy, vale, gracias. O te dice, sí, voy, y luego no va. Porque no entiende. Y te pasas toda la vida yendo, insistiendo, aconsejando, arrastrando, llevando el peso que debería llevarle al hermano, pero lo llevas tú, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Eso crea un desgaste con el correr del tiempo, que es normal que se duerma. Es normal que la iglesia esté dormida, porque a veces yo os digo sinceramente, hermano, como se decía Maranata, ¿no? Maranata no es una expresión, es un clamor. Maranata no es decir Cristo viene. Todos sabemos que Cristo viene. Maranata significa Cristo, ven por favor, ven. ¿Y por qué existe ese clamor? Porque uno, hermano, queremos ya el reposo, queremos los beneficios de la salvación, queremos estar en la presencia de Dios y desgasta, cansa, y el diablo lo sabe. ¿Se acuerdan el trigo y la cizaña? Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículo 24. El diablo sabe cómo desgastar la iglesia. El diablo sabe cómo hacer para que la iglesia llegue a un punto que se duerma. 24, versículo 24 del capítulo 13. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué? La cizaña. Aquí, hermanos, tú estás preparado para servir a Dios y demás, que sepas que vas a tener que lidiar con cizaña. Y la cizaña no es algo que está ahí nada más. La cizaña es algo que tú te va a contaminar tu propia tierra, que tú vas a tener que ir abonando tu tierra, porque la mala hierba corrompe la buena tierra, las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y si ya es duro, hermano, vivir contracorriente, más duro es aún cuando en tu propia casa tienes que lidiar con cosas que tendrían que lidiarse fuera y no dentro. ¡Wow! Dice, versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Señor, ¿acaso no eran 5 vírgenes prudentes? Dice, ¿de dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Ese es yo pienso a mi entender que puede ser en parte el que haya denominaciones. Es decir, no, pero esto no lo vas a poder separar, hermano. Porque en el primer momento que tú separas el trigo y la cizaña, a los 2 días ya tendrás cizaña otra vez en tu campo. Porque esa es una realidad que vamos a tener que convivir todos los días de nuestra vida hasta que el esposo venga a buscarnos. Miren lo que dice. Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Qué significa, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué si yo voy a arrancar la cizaña puedo correr el riesgo de que arranque el trigo? Porque se parecen. Se parecen tantas que tú no las puedes identificar. Pero ¿por qué dice dejar? Miren lo que dice. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en los manojos para quemarla, para recoger el trigo de mi granero. Porque dicen lo que conocen en el campo, que son iguales, pero se diferencian con el tiempo. Porque con el tiempo el trigo, por tener semillas, se dobla. Entonces dice, este es cizaña, porque no lleva fruto, porque somos llevados a llevar fruto a 100, a 60 y a 30 semillas por espigas, dice el original. El trigo se doblega, ¿sí? La cizaña está aquí, igualita, habla igual, tiene la palabra, ves que no la obedece, porque no la puede obedecer, porque es contra natura. La Biblia es contra natura, el espíritu de la palabra es contra natura para aquel que no tiene el espíritu de la palabra. No puede obedecerla, porque no la entiende. Así que, hermano, ya tenemos varias características. La iglesia es como esa virgen que va a ir al último, ¿verdad? Vamos a entrar al reino de los cielos. 2, que vamos a tener que convivir con un grupo de personas que se autoperciben cristianas, se autoperciben hijas de Dios, como los demás. Y aún más, hablan como nosotros, se mueven como nosotros. Pero cuando tú, a nivel personal, tú le dices, bueno, vamos a buscar fruto de este arbolito lindo que dice ser cristiano. Venga, hermano, necesitamos que vengas a la iglesia porque vamos a pintar, vamos a arreglar. Como que el domingo no va para ellos. Los estudios que se están haciendo tampoco va para ellos. Solo va para ellos aquello que le viene bien, que le acomoda, que le gusta, que se siente a gusto. Todo lo demás no es para él. Es peligrosísimo eso, hermano, porque tiene lámpara, pero no tiene aceite. Así que, y miren, y a la medianoche se oyó el clamor del marido. Miren, querido hermano, aquí viene algo interesante. Porque en el último versículo, cuando dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, les voy a decir qué es lo que aquí el Señor está queriendo decir. En el calendario hebreo, ellos tienen un calendario anual, mensual y diario. Es decir, es un calendario lunasolar que se llama. Ahora bien, los judíos básicamente tenían en las oraciones del día, había 3 oraciones que eran relacionadas a las vigilias. Tenés
la primera vigilia, la segunda vigilia y la tercera vigilia. La primera vigilia entra entre las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. La segunda vigilia es desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Y la tercera vigilia es desde las 2 de la madrugada hasta las 6. Ahora, ¿se acuerdan cuando Jesús, quiero que me acompañen, doblar una hoja o 2 hojas según la Biblia que tengas? Porque resulta que dice que el marido vendrá, ¿qué? A medianoche. A medianoche. ¿Qué es lo que Jesús estaba queriendo decir aquí? Nadie sabe la hora, pero sí sabemos que la medianoche puede ser o la segunda vigilia o la tercera vigilia. Son las 2 horas del día que es cuando más cuesta orar. Es cuando más cuesta. Quiero que te respondas a tú mismo. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú estés levantado a las 3 o 4 de la mañana para ponerte a orar? 2. ¿No se dan cuenta que la característica de la iglesia moderna es una iglesia con falta de oración? Y que la palabra velar significa, y que cuando nosotros en los momentos, lo que aquí Jesús quiso decir es que Jesús vendrá en la medianoche. ¿Qué quiere decir? Entre la segunda y la tercera vigilia va a ser el momento más oscuro de la humanidad. De ahí algunos puede atribuirle el tiempo de la gran tribulación a Mateo capítulo 26 a partir del 36. Y vamos a ver cosas curiosas. Miren lo que dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estaba hablando de la copa de la ira de Dios. Jesús era consciente que la ira de Dios iba a ser derramado sobre Jesús por culpa tuya y mía. Dice, vino luego sus discípulos y los ayudó. ¿Cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad, el aceite a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero miren lo que sigue diciendo. Otra vez fue y oró, ¿por cuánto? Por segunda vez, segunda vigilia. Cuando oró Jesús la primera, se supone que posiblemente Jesús haya orado entre las 9 y las 10 de la noche. En este momento puede ser entre las 10 y las 2 de la madrugada, puede que Jesús haya vuelto a orar, que es la segunda vigilia. Y escuchen esto. Vino y otra vez dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por ¿cuánta? Tercera vez, la tercera vigilia. Y escucha esto. Dice, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hermanos, quiero que vayan conmigo, volvamos otra vez a Lucas 12, porque mira lo que dice el versículo 38 de Lucas 12. Aquí nos está dando pistas de cuándo el Señor... No sabemos el tiempo exacto, o sea, el día y la hora. Pero miren lo que dice. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Sabe lo que está diciendo? Miren, ustedes son bienaventurados, hermano. Pero si cuando antes de venir Cristo,
que va a ser el tiempo más peligroso para la iglesia y para tu vida y la mía. Si el Señor nos halla velando y clamando al Señor como cuando las cosas van bien, bienaventurados vamos a ser. Quiero que vayan conmigo a Éxodo. Éxodo, capítulo 11. Quiero decirles, hermanos, que como llevo mes y pico sin predicar, hoy estaremos un poquito más tarde, hasta las 2:30, 3, o sea que, gloria al Señor. La pregunta es, hermano, ¿por qué el marido viene a medianoche? Que puede ser entre la segunda y la tercera vigilia. Es decir, que Jesús en los tiempos del Cairo, en los tiempos, en la atmósfera que vamos a respirar en la tierra, van a ser entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, ¿sí? El tiempo ya, cuando tú dices a las 10 de la noche, oh, la camita, ves que, ¿verdad? Que lindo, más en invierno, ¿no? Qué lindo, ¿verdad? Y te acuestas a dormir así. Y cuando suena el despertador a las 6, dice, no, me tengo que levantar, ¿verdad? Ese es el tiempo más, que es cuando más tenemos que orar y más tenemos que buscar al Señor. Es así, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, no hay otra forma, ¿sí? Pero miren lo que dice en Éxodo 11, y vamos a leer a partir del 4. Dijo, pues, Moisés, aquí vamos el que tenga oído, fíjense los detalles que habla este texto. Dice, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto, ¿sí? Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono. O sea, hermano, no os hagáis mucho sabio en la carne, ni mucho noble, porque lo necio de Dios escogió para avergonzar a lo vil, ¿sí? Pero dice, porque la locura de Dios, la predicación es locura, que ahí vuelve a emplear la palabra insensato, es insensatez para los que se pierden. Pero mire lo que sigue diciendo. Dice, está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. ¿Cuándo viene? A medianoche. ¿Y qué habrá? Gran clamor. Dice entonces, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes insensatas que viven exactamente igual que los egipcios, es decir, que el mundo. ¿Se acuerdan cuando Pablo clamó a Dios y se abrieron las puertas de la cárcel? Eran por la tarde, era el mediodía, por la mañana, a medianoche. Porque la medianoche es una forma, una figura del lugar más, el momento más oscuro que tenemos. Y si tú y yo no vemos la oscuridad con la que se está empezando, esa nube que se está empezando a poner sobre el mundo, hermano, una nube oscura que se está tornando, hermano, nuestra vida. Si no la vemos es porque no tienes el aceite de Dios. Y mucho menos podemos velar. Dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¿ves? ¿Quiénes son los que viven a cuesta de quién? Dijeron, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero mientras, porque las lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Y se cerró la puerta. Hermano, aquí nos refleja una vez más que si la iglesia, aquella que está percibida, aquella que está velando, llegará un momento que se duerma. Y uno podría decir, a ver, pastor, quiero que me des un ejemplo de qué significa que la iglesia duerma.
Y yo, hermano, hay muchos ejemplos, muchísimos. Por ejemplo, cuando estás con el móvil, 1 hora, 2 horas con el móvil, cristiano, ¿eh? En lugar de tener que estar orando, está ahí. Yo siempre hago una distinción entre ser invitado y ser convocado. Si tú eres de las 5 vírgenes que no tienen aceite, estás invitado. Pero si tienes aceite, estás convocado. ¿Entendés la diferencia? Pero el que es convocado, el que tiene el aceite, a veces dice, ¿y es para mí también? Y nos dicen a los pastores hoy que me voy a ir para allá porque no, y porque quiero trabajar, necesito ganar dinero y que aquí me va a estar yendo no muy bien, me voy a ir para allá, me voy a otra ciudad, me voy aquí, me voy allá, me voy allá. Hermano, no está teniendo luz y su prioridad no es Cristo, su prioridad es su vientre. Y yo he llegado a estar así, hasta que Dios me tuvo que reprender duramente y hacer entender, los que conmigo son contra mí, los que conmigo no son contra mí son. O estás conmigo o estás contra mí, Julio. O recoges conmigo, pero si decides no recoger vas a desparramar, ¿eh? Y te voy a tener que reprender y amonestar duramente, porque yo los que amo y tomo como hijo, yo exhorto y reprendo, amén. Así que miren, seguimos adelante. Versículo 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Dice, mira, vayan conmigo a Lucas capítulo 13, que ya no es 12, es 13. Es un poquito más adelante. Lucas 13, 23. Pasaba Jesús, desde el 22, perdón. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Este grupito que siempre se movió con la iglesia, pero nunca fue de la iglesia. Dice, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Quiero que me acompañen vamos a leer 2 textos. Una es en 2 de Tesalonicenses capítulo 5, querido hermano. Capítulo 5. Primera de Tesalonicenses. Muy bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Miren, esta palabra Pablo se la está refiriendo pura y exclusivamente a los que tienen aceite. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, la medianoche, como ladrón en la noche. ¿Sí? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermano, te puedo asegurar que por mucho que tú vayas a la iglesia y por mucho que tú tengas la Biblia en tu mano, si no hay aceite en tu vida, vendrá el ladrón y te pillará de sorpresa. Porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Que si el fútbol, que si la PlayStation, que si los jueguitos, que si el programa favorito, que si esto, que si lo otro, que si tal, que si igual. No durmamos. Y eso se lo está dirigiendo a la iglesia que tiene el aceite. Si no, velemos, seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, no sé exactamente a qué hora, no sé si será un lunes, un martes, ¿sí? En Colosenses, cuando Pablo le dice, creo que el capítulo dice, que nadie os engañe, dice, que nadie os engañe, ¿no? Que habla acerca de ni por las comidas, ni por los días de fiesta, ni luna nueva, ni día de reposo. Está hablando de todo esto. Está hablando de todo esto. Vayamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 6. Y aquí viene algo interesante. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. De ahí de que si la iglesia va a pasar, no va a pasar. Bueno, aquí ¿sí? Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Que es justo de parte de Dios retribuir con tribulación a aquellos que os atribulan. Vayan conmigo a Mateo 24. Versículo, vamos a leer, podemos leer a partir del versículo 21. Escuchen bien esto. Es muy probable, hay que destacar, que tanto este capítulo 24 y 25 se aplique lo que se aplica muy posiblemente en el libro de Apocalipsis, que es un paralelismo progresivo. ¿Qué quiere decir? Que el Apocalipsis no es que tú lees desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22 y es una línea de progresión continua. No es así. Hay muchos eruditos y además hay una evidencia muy fuerte, que de tal a tal capítulo te habla de lo mismo que de tal a tal capítulo, solo que con otro enfoque. Luego vuelve otra vez de tal a tal capítulo, con otro enfoque te vuelve a hablar de lo mismo. Por eso a veces nos rompe, ¿no? Y no sabemos entender. Pero miren lo que dice 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Se acuerdan del relato de Éxodo 14? Cuando dice, cuando la matanza, la mortandad, que el espíritu de los primogénitos, que dice que había tan tribulación como no hubo, ni habrá. Porque esto es una tipología de la tribulación, de los 7 años de tribulación que va a vivir la iglesia. Dice, entonces, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y evidentemente, si la iglesia que tiene aceite está dormida, imagínate. Dice, nadie sería salvo, más por causa del escogido, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeran, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantaron falsos Cristos y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Aquí quiero destacar una cosita rápida. Cuando habla de Cristo, está la palabra que emplea es ungido, ¿sí? ¿Y a usted te suena ahora el calificativo que se le da, se le atribuye a muchos hombres de el ungido de Dios?
aquí viene el ungido de Dios, pues aquí viene el Cristo, ¿no? Aquí vendrán muchos ungidos y dice que harán señales y prodigios y demás. Pero también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10, habla de que Dios les entrega poderes engañosos para que crean la mentira por no haber obedecido al amor que procede de la verdad. Por lo tanto, hay muchas señales y prodigios mentirosos que se mueven al día de hoy, que no vienen de Dios, sino del diablo para engañar. Versículo 25. Ya lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Pero escucha lo que dice el versículo 29. E inmediatamente, mira, primero versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido jamás. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Después de cuándo? De la gran tribulación que me da. Bueno, este es otro dato, que tampoco digo que lo toméis como algo dogmático, pero haced vuestro estudio, mirad bien, porque yo digo una cosa, si tú me dices qué creo y qué quiero, son dos cosas distintas. ¿Qué quiero? Que la iglesia sea arrebatada antes y que no vayamos de rositas con el Señor, ¿sí? Y que se quede lo que se tenga que quedar. ¿Qué es lo que creo? No en manera dogmática, porque es un proceso. Yo, hermano, estoy estudiando y todavía no he llegado a una comprensión completa, porque es muy profundo. ¿Qué es lo que creo? Que la iglesia, como pasó la tribulación, que es el detonante de la iglesia en toda la historia, seguirá pasando la gran tribulación de los últimos tiempos y demás. Creo yo, por lo menos en esas evidencias y demás. Así que, miren lo que dice el versículo 42 del capítulo 24. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ese es el detonante, velad, preparar, estar preparados, ¿sí? Seguimos leyendo, capítulo 25, el versículo 11 y 12. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo que no os conozco. Miren, aunque pueda parecer algo tan obvio o tan sencillo estas palabras que Dios le dice a esta iglesia, Dios le dice, no os conozco. No os conozco. ¿Se acuerdan Mateo 7:21? Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué le contestará el Señor? ¿Quiénes sois vosotros, alejados de mí, hacedores más? Nunca os conocí. Si tú lees Gálatas 4, y me parece que el versículo versículo 8 y 9, dice, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles rudimentos de la ley? Es decir, es importante ser conocidos por Dios, no tanto que tú conozcas a Dios. Porque tú y yo nos podemos autopercibir gente que conocemos a Dios y en el fondo no le conocemos. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Lo interesante, importante de esta ecuación es que Dios te conozca a ti y me conozca a mí. Porque si Dios a mí no me conoce, yo digo, ¡ay! Voy preparadito a recibir a mi Señor. Señor, abre, que soy tu hijo. Es que en las plazas hablamos de ti. Es que contigo compartimos muchas cosas. Y Señor, ¿y estos quiénes son? Nunca os conocí. ¿Eras de aquí hacedores de maldad? ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Desde el vientre te conocí.
y te di por profeta a las naciones. Es importantísimo. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y uno dice, la predestinación es la primera obra. No, hermano. La primera obra de Dios es el preconocimiento, la pregnosis. Es el que Dios te conoce de manera filial. De ahí que Adán y Eva dice, y Adán conoció a Eva y dio a luz. Es un conocimiento filial. Y termina diciendo, hermanos, versículo 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿sí? Y como decía, hermano, el estar preparado, el estar vigilante, el estar lleno de aceite, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo, hermano? ¿Ustedes creen que estar lleno del Espíritu Santo es hacer cosas extrañas que son sobrenaturales y que, ¿no? ¿O no será que estar o ser lleno del Espíritu Santo es que Dios tiene todo de mí, al punto que es la palabra de Dios la que abunda en mi corazón, es ese aceite que me ilumina, que me hace vivir, alumbrando los ojos de mi entendimiento, me hace renovar la mente de mi entendimiento, la que por entender la palabra doy fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermano, si yo digo que soy o quiero ser lleno del Espíritu de la palabra, yo tengo que ser lleno de la palabra del Espíritu. Y esa es la evidencia. ¿Por qué? Porque el amor a la verdad es lo que le distingue a un verdadero cristiano. Amén. No tener solo la palabra escrita, sino la palabra grabada en el corazón. No es solamente que nosotros somos iluminados, ¿sí? Porque todos podemos ser iluminados, pero carecer de luz. Así que, hermano, punto número 1. Lo que venimos aprendiendo en cuatro cosas. Primero, el falso creyente convivirá con el verdadero. Eso nos gusta, eso va a ser así. ¿Sí? Y vamos a tener, por eso, ¿qué es lo que hace una división, una dicotomía entre la verdad y el error? ¿Las buenas intenciones? No. Como espada de dos filos que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que a mí me da capacidad de juzgar, discernir quiénes son los quiénes vienen de Dios, quiénes no vienen de Dios, quiénes obedecen al Evangelio y quiénes no le obedecen. 2. En los tiempos antes de que el Señor venga, vamos a estar todos dormidos. Pero voy a decir un detalle de esto. No es que estemos todos dormidos. Porque aquí lo que está hablando es que lo que representa la iglesia estará dormida. Es decir, dormido no significa muerto. Significa que no vamos a estar donde tenemos que estar y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Porque estamos distraídos. ¿Sabe cuál es la palabra que yo emplearía para esto? Es anestesia. ¿A ti alguna vez te han sacado una muela y te han puesto anestesia? Yo creo que todos, ¿verdad? Lamentablemente todos hemos pasado por esa triste experiencia. Y tú hablas así, no puedes hablar porque tienes adormecida la cara. Pues así vamos a estar muchos cristianos y así está la iglesia actualmente, está dormida. Y no siente. Tú ves por la televisión o ves, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y que si no fuera por causa del escogido, ninguno sería salvo. 3. Cristo vendrá cuando vivamos los tiempos más oscuros. Él vendrá como ladrón en la noche, pero que a los verdaderos hijos de Dios sí que le recibiremos, sí que iremos y haremos caso al llamado, se nos abrirá la puerta, esa puerta angosta, se nos abrirá y entraremos ahí. Amén. Eso es una realidad. Y en cuarto lugar, lo que más nos debe preocupar, hermano, es el velar. Hermanos, velemos.
velemos. ¿Cómo? Vivamos por y para el Señor. Que tus ambiciones, que tus metas, esté Cristo ahí. Aún más, que sea Él mis metas. Que mis caminos, ¿sí?, sea no cómo vivo yo la tierra hoy aquí en la tierra. Si gano más dinero, si tengo un buen trabajo, si tengo esto, tengo lo otro, aquello, sino que dónde está Dios en mi vida, en mi diario vivir. Y velemos, hermanos, oremos, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado en oración. Hoy lamentablemente vivimos un tiempo que la iglesia como tal, no es una iglesia de oración, lamentablemente. La muestra está en los martes cuando venimos a orar. Yo sé que hay muchos que trabajan, obvio, no pueden venir, pero yo sé que hay otros que sí pueden venir, pero no es para ellos esto, porque necesitan ser llenos de aceite. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar, sí. Vamos a orar. Mi Dios, te quiero dar las gracias en esta mañana por tu palabra tan hermosa que es como miel al paladar, Señor. Gracias, mi Dios, porque aún con las deficiencias del ser humano, con las carencias, tú has querido que la podamos proclamar, Señor. Yo te pido en esta mañana que tu palabra no vuelva vacía. Yo sé que cada vez que tu palabra es enviada por ti y no por hombre, nunca vuelve vacía. Riega la tierra, la hace germinar y hace que las plantas den su fruto, Señor. Señor, que tu iglesia, que ya sabemos que va a ser una mezcla entre árboles frutales y espinos, como dice en tu palabra también, Señor, que tu lluvia cae y hace regar tanto a buena tierra como a mala tierra. Que cada vez que haya menos espinas posibles, Señor. Te pedimos que aquellos que tenemos el aceite, que te conocemos y que te creemos y por ello te obedecemos, que nos dé la fuerza necesaria todos los días para seguir adelante. Y aún más, que no seamos llenos de monstruos, del cual hay disolución, sino más bien que seamos llenos del Espíritu Santo. Hablando con salmos, que nuestras palabras sean sazonadas con gracia siempre, Señor. Gracias por las actividades que tenemos, gracias por esta hermosa iglesia en la cual eres tú la que haces que sigamos adelante, Señor. Te doy gracias por todo ello en el nombre de Jesús. Amén y amén.